Ecos de la Luz, selección de poemas de autores de la Academia Chilena. La reunión de palabra y de pintura, de vocablo e imagen pictórica, se llama ékfrasis y consiste esencialmente en un movimiento estético, si ustedes quieren, en una realización estética de trasladar la versión previa de un artista pintor a un hecho verbal, a un hecho idiomático. Estas realizaciones tienen antecedentes muy largos en el tiempo. Solo por mencionar tres nombres, diré que don Miguel de Unamuno, Manuel Machado, Rafael Alberti, entre los españoles, llevaron a cabo estas obras de ékfrasis. El término lo definió Hermógenes de Tarso, quien vivió entre el año 160 y 225 después de Cristo. Lo define como la composición que expone en detalle, de una manera manifiesta, acerca de una obra y que presenta ante los ojos de otros. Agrega también que el ékfrasis puede ser lo de personajes, de hechos, de circunstancias, de lugares, de épocas y de muchos otros objetos. ¿Qué implica un ékfrasis? Implica naturalmente de parte del poeta una contemplación, un sentirse cautivado en su mirar para que logre ver en una obra pictórica aquello que resalta, le llama, le estimula. Y a partir de eso logra procesar en sí aquello que retuvo y que le provoca al mismo tiempo un estímulo para poder dar una versión de tipo idiomático. Este fenómeno lo definió muy bien el pensador chileno Félix Schwarzman en Teoría de la Expresión, una obra notable de estética, de pensamiento estético, cuando acuñó el término trasver. ¿Qué significa trasver? Significa ver lo íntimo como externo, pero íntimamente. Pues bien, la asimilación de palabra e imagen crea naturalmente una nueva experiencia, provoca un encuentro, a veces afortunado, a veces un tanto más remoto, entre estas dos maneras de expresión humana. Como sabemos, por otro lado, todo artista y toda persona solo puede echar mano de una manera indirecta su reacción frente a lo existente. La palabra nuestra no es palabra de creación de vida, sino que la refiere, la expresa, la manifiesta, alude a ella, conjuga en un cuerpo verbal, naturalmente, el peso, la significación, las implicancias de lo humano. Lo mismo hacen los otros artistas a través de la gestión de sus diversas materias primas. Pues bien, podríamos decir entonces que el artista utiliza dos recursos fundamentales en estos casos. Por un lado, la metáfora, en un sentido amplio, el ir más allá de los materiales de construcción y darles a ellos una significación, porque también junto con ella se persigue una forma, dar forma a lo informe.
y parece ser que dar forma significa un principio de identificación y de acuñar una presencia. Eso es la metáfora, ir más allá, ¿no es cierto? Hablar más allá, utilizando estas palabras, pero además yo quiero significar ese otro mucho más o un poco más de lo que estoy diciendo literalmente. El segundo recurso es la sinécdoque, vale decir aquel recurso literario en que, valiéndose alguien de una parte, alude a un todo, o si enuncia un efecto, está aludiendo además a una causa. Y así una serie de combinaciones posibles que termina, tanto metáfora como sinécdoque, en ampliar la capacidad expresiva e ir creando, naturalmente en estatura humana, ir creando una nueva realidad. En Chile, eh, la, el fenómeno o la experiencia de éfrasis ha sido llevado a cabo una vez y otra por muchos autores. En este caso, nosotros estamos compartiendo la traslación de lo pictórico en un hecho idiomático, vale decir, la acción de los poetas como actitud, reacción y creatividad respecto de algo visto con antelación, un hecho pictórico. Podría aplicarse a una escultura, podría aplicarse, como decía Hermógenes de Tarso, a distintas realidades. Pero en este caso es la relación pintura-poesía. Yo he seguido esta pista o estos indicios y estas experiencias y he anotado durante años una cantidad enorme de personas, de poetas que han podido llevar a cabo obras tales. A veces de manera parcial, otras veces de manera numerosa, contundente, dentro de su producción poética. Señalo nada más 3 grupos. Los hay aquellos que por una parte han militado en las dos artes, vale decir, han tenido presencia en lo plástico no menos que en lo literario. Mencionaré a algunos, por ejemplo, como Alfonso Alcalde, como Braulio Arenas, Ana María Barbera, Carlos Bolton, Lila Calderón, Adolfo Kuck, Cecilia Casanova, Alicia Doban, Luis Enrique Délano, Gustavo Donoso, Byron Gigou, Enrique Lin, José Ricardo Morales, el propio Pedro Prado, y así muchos más. Este primer grupo, incompleto naturalmente, la nómina es larga, son aquellas entonces artistas que han militado en la literatura, no menos que también en la plástica. Un segundo grupo son aquellos que, viniendo propiamente de la plástica, de la pintura en este caso, han incursionado en las letras, han dejado huella en ellas. Por ejemplo, Carlos Hermosilla, Emma Hauch, Marcelo Lira, Carlos Marín, Luis Meléndez, Sergio Montesinos, Silvia Morales, Pedro Olmos, Mario Quijada, Loreto Silva, Ludwig Seller. Este último, en realidad, no sé dónde asiste o asistió con mayor propiedad, pero Seller es importante en los dos campos, en las letras y en la pintura. También hay otros que, a propósito de la pintura o de pintores, también se han asomado desde las letras en otros formatos, como fue
Óscar Pinochet de la Barra, ¿no es cierto?, que dedicó 2 libros a Rugiendas y a su relación especialmente con Carmen Arregada. Una vida del pintor Julio Escames, de José Miguel Varas, por ejemplo. El propio Jorge Edwards, ¿no es cierto?, El descubrimiento de la pintura y el origen del mundo. Son novelas basadas, ¿no es cierto?, en hechos históricos. Un tercer grupo es la presencia de poetas que sí han realizado ese éxtasis dicho al principio de estas palabras. Entonces, por ejemplo, tenemos a muchos: Jimena Adriasola, por ejemplo, Dina Ampuero, Joaquín Allende, Homero Arce, Giovanni Astengo, entre los más jóvenes, antes Ángel Cruchaga Santamaría, Adelaida Vivar, María Rosa Carrasco, José Donoso, Oscar Ján, Pedro Lastra, Pedro Mardones Barrientos, Luis Oyarzún, Roque Esteban Escarpa, Jaime Valdivieso, Enrique Winter y tantos más. Bueno, teniendo presente entonces estos 3 grupos, podemos adentrarnos en la selección, modesta selección, ineludiblemente breve, porque he escogido de los poetas de la Academia solo un texto de éxtasis, en razón del tiempo. Los nombres están ante ustedes e iremos mirando algunos de estos textos. No leeré los poemas de manera completa por razones de tiempo. Dejo a ustedes, a los auditores, a quienes nos acompañan, la posibilidad de leerlos con mayor tranquilidad y gusto. Uno de los pintores que más demandados, más solicitados, que estimula mejor, al parecer, la atención de los poetas, no solo de los poetas, es Vincent van Gogh. Aquí tenemos el caso de Edgardo Alarcón, académico correspondiente por Curicó, y tengo miedo de romper esta lámpara encendida y conocer el contorno de las sonrisas, la crueldad del tiempo galopando en sus senos, el amaranto caído de su boca, todo el dolor, un grito de olvido en los jardines de su vientre, donde no es posible recoger una flor abriéndose, deseosa del amanecer con su canción silvestre. En fin, y continúa para decir que apretadas en un corazón sin cielo, sin el fuego, secas de dolor, olvidadas en el último rincón del tiempo. Y aquí estos lirios. Es siempre curioso, una novedad, lo que algo tan concreto, aparentemente habitual, sin embargo, es capaz de provocar en otro. Las relaciones a veces son insólitas, otras veces son inesperadas, otras veces nos dejan en punto suspensivo. Guernica, pintura de todas las guerras, moriría. El padre Joaquín Allende. Guernica no se puede llevar bajo el brazo. Guernica molesta y picotea. Pablo Picasso la pintó desde una escalera. Nunca un jinete y su jirafa jadearon tanto ocre por las manos. Guernica no es pueblo vasco. No es una jaula con cielo raso que aprieta. Si cada uno apaciguara con Cristo su alma, Guernica moriría. Habría paz. Paz.
La blusa de José Francisco Sandón, el pintor, pero esto corresponde a Eduardo Aramburú, académico nuestro, poeta, estudioso de la cultura de Copiapó, de Atacama, y quien ha tenido una atención, ¿no es cierto?, en hacernos llegar sus obras a la academia. Este texto corresponde en definitiva a un libro mayor en que se recoge justamente varias obras pictóricas de Dos Sandón. Aquí aplicamos a la blusa. La blusa, dice el pintor Francisco Sandón en su afán estético. ¿Por qué una blusa si Dios le dio las mejores estrellas para alimentar los sueños? Y en su ribera azul donde el musgo crece como una espada, como el agua de tu boca, como la luz profunda de tus montes secretos, están las mariposas que rondan por tus ojos de leños, que encienden fogatas en todos los inviernos y en las manos mías para romper el miedo y cruzar ese género blanco, como los piratas en sus embarcaciones viejas. Los poetas no hacen necesariamente alusión ni consideran el estilo o la escuela pictórica. Es la obra en sí mismo la que despierta en ellos la posibilidad de decir ese algo más que quedó temblando, que quedó insomne, que tal vez está llamado a completar, aunque sea dentro del espectador, esa obra primera, que en este caso es siempre la pintura. En el tiempo de sucesión de las artes, la pintura es siempre primera, luego la literatura y en tercer lugar la música en sentido cronológico. Este paisaje de Mario Castro, escrito por Miguel Artechi, el ojo espectro de esa luna quieta, la siembra de los cubos de esas casas, el negro cordillera que traspasa toda el agua secreta. La sangre en llama sin final, sin dónde. El cielo verde de la tela bebe, y el color que se mueve, y sobre todo aquello que se esconde. Dejamos hasta allí. Sí, aquello que se esconde. Miramos, vemos, y nos queda, como sabemos, siempre inadvertido una serie de posibilidades u otras presencias, sin olvidarnos que lo más visible suele ser lo más escondido a veces. Recordemos la carta robada de Poe. Tomás Moro, retrato de Holbein, el joven. Esto es un texto de Rosacruchaga. Es curioso, fíjense, antes fue un paisaje, antes fue una joven con blusa, y antes unos lirios, y antes fue Guernica. La variedad que nos va ofreciendo la pintura es muy notable respecto de la reacción y estímulos despiertos en los poetas. Te pintan frío el olfato, pero cálida la ceja. Y sientas los pinceles por si hay algunos llorando, y sin que nadie lo sepa. Te pintan ojos futuros borrosamente cercanos, y que veas cómo llueven en el Támesis los reyes que hacen puentes que violaron. Te pintan una venera como brújula de sabio, y más hondas tus ojeras, pensando el verbo encarnado. Hay toda una interioridad tensa, intensa en este retrato de Tomás Moro, como ya sabemos. Playa de Penco
de Enrique Swinburne, Alfonso Calderón, a través de varias de sus obras poéticas, dejó la presencia de la pintura y sobre todo a veces de los pintores en varios de sus poemas, que generalmente eran breves. En vano busca a alguien, el oro de la tarde, la pieza del hogar, el amor sin el amor. En la tutela de Swinburne, la pintiparada bañista es la extraña de ella misma, sin saber a dónde irá. Aquí está. Calderón entonces en este caso fijó su atención en una figura, en un detalle, podríamos decir, dentro de la obra pictórica. En el caso anterior, Rosa Cruchaga trató de escudriñar en esa mirada, en esa personalidad de Tomás Moro. De nuestro Hernán Galilea, que ya pasó de este mundo, caballero de la mano en el pecho. Quiero decir que esta obra de El Greco, que es otro de los pintores generalmente que provoca mucho en los poetas, esta obra particularmente siempre atrae la atención. Todo el equilibrio en tu mano y en tu espada, lo tocante a la verdad, lo que empuña la mirada, luz de la frente, noche de tu capa, filo de una quimera que en el pecho se envaina con esa melancolía del que sabe inminente la batalla entre el borde delicado de la vida y la ola poderosa de la nada. No se exime en esta pintura el Greco de dejar uno de esos rasgos tan propios. Esta unión de estos dedos siempre está presente en la obra de él. Son rasgos, pero ¿hacia dónde mira este hombre? Nuevamente nos aparece Van Gogh. Hojarján escribe a propósito del autorretrato, de uno de los autorretratos. He empezado a hablar con mi propio espejo. Mi espejo me contradice y no me dice lo que yo quiero oír. A puta que lo parió. Hay una serie de cosas que gimen en el mundo, cosas que giran en torno de su eje. Algo está girando y girando y no deja nunca de girar. Los demonios se ponen mi oreja contra el oído y escuchan el ruido de mis pensamientos. Un vaso de vino se vuelca y tiñe de rojo el mantel. Esta es la hora de los cataclismos celestes, cuando los muertos salen de los espejos y el cielo estalla en remolinos de fuego. Hay 3 o 4 grandes pintores universales que dedicaron parte importante de sus obras a la realización del autorretrato. Uno fue Rembrandt, el otro Rubens, el otro Van Gogh. Y claro, hay otros autorretratos, el Greco mismo a través de distintos lienzos, se ubica él también en ellos. Y otros que dejan rastros como el propio Velázquez en Las Meninas, o el famoso el autorretrato de Durero, por citar solo algunos nombres. Vamos en el viaje. El bóveda de la Capilla Sixtina. La pintora y poeta Emma Hauch visitó estos lugares y dejó estas palabras. El abundante mundo de ángeles y demonios, Padre eterno,
el cielo y el infierno. Por bóvedas y muros Miguel Ángel y Adán se dan la mano. La Capilla Sixtina. Para indicar que es la hora, el guardián de la puerta hace sonar las grandes llaves. Debo pedir excusas, pero no encontré la pintura sin la presencia, entiendo, del pintor. Pero Pedro Lastra reacciona frente a esta pintura y nos dice: el secreto del bosque es la llave del tiempo, dice mi amigo Sergio. El árbol en su hora, que es la hora de todos, nos pide que le demos la cifra de su nombre para reconocernos. Él ya conoce el nuestro, nos ampara y protege aunque no estemos cerca. Nos mira a una distancia que abarca la memoria y somos su recuerdo. Excúsenme esta intromisión, pero también he perpetrado poemas con este motivo del éfrasis. Parque Forestal, Inés Puyó. Cumplidos los plazos, las hojas se retiran. Agua en el aire, soledad en el viento, sombra nublada de lluvia sin nadie bajo el cielo. No lo comprendo muy bien. Sé que una vez fueron las hojas y otra vez son huidas y el torpor de no estar sigue latiendo. Me salto. Supongo una historia ni distinta ni extraña a quien calla de pronto. Es difícil lo próximo. Nos tocó ser hombres y aprender a estar solos. Soneto del Cristo de Dalí, que en realidad es el de San Juan de la Cruz. Tulio Mendoza, correspondiente en Concepción, autor de valiosos libros poéticos, especialmente, nos entrega este soneto. Ese Cristo en la cruz crucificado, sin sangre, sin clavos y sin corona, sin mirada ni espinas, me emociona cuando lo siento lejos del pecado. Original que otros han inventado para que este hombre que siente y razona olvide la carne de su persona y se sienta por ello imantado. Este es particularmente una de las obras pictóricas de Dalí que también han estimulado la reacción poética de distintos autores. Este es un cuadro notable por muchos motivos. En la parte inferior está la tierra, de modo intermedio ese cielo próximo y más arriba la cruz vista desde más alto aún, con el Cristo y se va adelgazando la figura en la medida que desciende. Paisaje de José Sánchez Carralero, un pintor importante. Iguales, nombre claro, carralero, nebuloso, mañanero, nacido para mirar sobre el cielo y bajo el mar. En el rincón del planeta es grato tuir paleta que sustenta tantas cosas, doloridas, sino hermosas. Sin colores la avenida me llegó árboles, vida, que establece la colina ascensión, aunque de espina. No siempre las pinturas o las reproducciones que hemos podido obtener tienen la luminosidad suficiente. En este caso, de un texto de Hugo Montes. Goya, aquí otro autorretratista, de Andrés Morales, con la cabeza a cuestas y este martirio a cuestas, con las reglas de la iglesia y la blasfemia abyecta, con horror y con terror en delirio convencido, que algo pasará, que reiré hasta el fin, aunque sea solamente al pie de algún fogón.
Famosa esta obra. Tela de Chagall. Gonzalo Rojas, he tomado nada más, he seleccionado un fragmento por razones también de espacio acá, ¿no? Entonces, para pintar voy a inventar a una mujer llamada Ana de Murcia por lo bíblico y azafrán del nombre. Voy, mariposa de una vez, a escribirla en el aire ciego, como habría dicho Borges, de Buenos Aires con aroma y aceite de Chagall hasta quedar pasado a Chagall. Si ustedes se dan cuenta, la realización de los poetas es muy distinta. De Ramón Vergara Gres, pintor, ¿no es cierto?, del cubismo, podríamos decir, de la abstracción en Chile, fue miembro del Instituto de Chile. Andrés Abela en su momento le dedica este soneto. Te escribo este soneto de una vez, porque el soneto es forma que perdura y yo encuentro, Ramón, en tu pintura un vértigo de formas sin doblez. Pintas la línea de bella desnudez, la geometría pintas porque es pura. Tu madrina es la noble arquitectura, vas creando la ley, Vergara Gres. Un tono naturalmente amistoso, apostrófico, dirían los entendidos en materias líricas. El autorretrato de Rembrandt. Solo tu rostro trabajado por el tiempo, cobre solar con ala de plata en el cabello, es lo que ves, Rembrandt, en tu espejo. Capelo y traje oscuro es para sombras, transitoria realidad que no tiene presencia. Más vale arruga en rostro que pliegue de vestido, porque ella recoge la herida de experiencia. De salto, si el rostro es implacable al mostrar ajaduras, una potencia interior lo afirma en propias luces. De Roque Esteban Escarpa, quien es uno de los autores que sí practicó o gustó del éfrasis en dos obras, El ojo casado en la red de silencio y Madurez de la luz. Llegamos a Patricia Tejeda. Esta famosa obra de Alfredo Helsby, en alguno de los pasajes del Cerro Concepción. Niña jugando con aro, como del aire saltas por el aro, a esta mañana continuar tu juego. Ya ondula el oro de tu pelo claro y ondea el viento en lo que estuvo ciego. Con infantil impulso y desapego, corre feliz por este espacio raro donde me inventas tú y yo te entrego otro aire que jugar del tiempo avaro. Me has dejado mirarte, niña clara, y escucharte correr por esta calle al salir de tu alegre lejanía. Y has aunado el tiempo que separa, sin reparar siquiera en el detalle de lo inmezclable que es nuestra alegría. Y finalmente, unas notas de Armando Uribe sobre ya un dibujo. Lamentablemente es poco legible en este caso. Dejemos la constancia de su nombre también en éxtasis. Y como conclusión del contemplativo, del autor, ya el pintor, ya el poeta, leo un poema de Luis Oyarzún, un pensador de lo estético, miembro de nuestra academia también. La belleza perece y no dura. El vacío la engendra y la desnuda. La vida la desgasta y no la ayuda. Solo un instante nuestro bien procura. Quisiera el que desea hacerla dura como zarpada espiga que no muda.
Quisiera retenerla aquel que duda de su virtud, de su verdad insegura. Mas no la detiene. Ella se va de rosa y rostro, tempestad y cielo. Se va de aquí y allá, se va de vuelo. El olvido que viene y va, la invade. La belleza perece y no dura. Solo un instante nuestro bien procura. Muchas gracias.